Muy buenos días a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo de San Isidro Confesor. Y también quiero de una manera especial darle gracias al Padre David Santos por abrirnos la parroquia con cariño y con entusiasmo, y también a mi comunidad de peregrinos del amor que ha organizado este evento y que siempre es el gran apoyo aquí en México para nuestra comunidad. Voy a compartirles esta primera reflexión sobre la Escuela de María. Y para esto le pedimos al Espíritu Santo su ayuda, su palabra, para que en esta palabra comencemos. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 3. Dice: el plan divino de la salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención y el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, a Él por quien somos herederos elegidos de antemano, según el previo designio de que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para la redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Pues nos damos cuenta que en muchas formas, en muchas oportunidades, especialmente San Pablo nos recuerda quiénes somos nosotros y nos dice: fuimos escogidos por Dios desde siempre, fuimos predestinados para hacer esta iglesia. O sea que no estamos acá por accidente, no estamos acá por ninguna idea humana, de que fue que mis padres me llevaron niño a la iglesia y me bautizaron, así nomás. No, es que nosotros hemos sido escogidos con nombre propio por Dios desde siempre. Esto yo creo que debía sonar en el fondo de nuestra alma, pero con mucho volumen, para que nos demos cuenta por qué estamos en este templo, por qué somos católicos, por qué tenemos un impulso misterioso que no podemos explicar, de que nos venimos hacia acá y nos trae una fuerza que no podemos explicar, porque humanamente yo mejor estaría en casa, ahí muy cómodo, haciendo lo que más me complace, pero ¿qué es lo que me trae acá? ¿Por qué vengo acá? ¿Qué es lo que busco? ¿Detrás de qué estoy? Hay un fuego, una fuerza que me mueve. Y esto es lo que debemos tener claro.
Algo nos mueve a nosotros para llegar acá. Y eso no podemos dejarlo pasar desapercibido. No venimos acá simplemente porque queremos estar acá y nos gusta estar acá y nos sentimos bien estando acá. Claro, eso es parte de todo, pero eso no es todo. Por eso debemos ser muy cuidadosos en observar cómo se mueve Dios en nuestra vida. Cómo se mueve de amablemente, de silenciosamente, de amorosamente, y nos mueve y nos trae a donde podemos recibir la verdadera fuerza, el verdadero amor, la verdadera vida, la verdadera sensación de vida que nos trae a liberarnos de las fuerzas de ese mundo allá afuera, de que nos libra de todas las acechanzas que vivimos por el mundo en que crecemos, en que nos desenvolvemos. Y sabemos todos los peligros que tenemos que superar en este mundo, empezando por el peligro de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos un peligro para nuestra salvación. Por eso es que, llegando ya a la conciencia de quiénes somos y darnos cuenta que somos escogidos, que ninguno de nosotros escogió vivir. ¿Alguno de ustedes se acuerda estar pensando que quería vivir? Dios nos creó a nosotros porque nos creó por amor. O sea, Él nos amó primero, tanto que nos dio la vida. Y por eso hay un santo que dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Porque primero nos creó Él sin nosotros, sin que nosotros tuviéramos nada que ver. Y luego, al crearnos en este destierro, nos muestra a su Hijo, nos trae a su Hijo y nos dice: y si lo siguen a Él, si lo imitan a Él, si creen en Él, no morirán. El día de su muerte será una transformación, porque entrarán y nacerán a la plenitud de la vida. Estos son misterios incomprensibles para nuestra pobre mente humana, tan limitada. Pero es que cada uno de nosotros en este templo, en este momento, ha sido bautizado y ha recibido el Espíritu Santo y tiene toda la sabiduría. Aunque su mente limitada no entienda lo que estamos hablando, su alma sí, porque su alma tiene el Espíritu de Dios que usted recibió por el bautismo. Entonces allá, adentro de usted, hay una sabiduría que todo lo que hablamos de Dios la entiende. Tal vez no la raciocina, pero la entiende en el alma. Sí, la razón suya puede que cuando lea las Escrituras y lea todos estos misterios, de pronto su pobre mente no entiende nada, pero su alma sí entiende. Y por eso es que cuando leemos la palabra nos llenamos de Dios, aunque no entendamos lo que leímos, pero nos estamos llenando porque es la palabra de Dios. Y no se trata de entenderla, se trata de amarla y de obedecerla. Ustedes se dan cuenta que un niño pequeño que todavía no tiene uso de razón y va caminando de mano de su padre, y los padres acostumbran a hablarle a los hijos aunque saben que no entienden, y les cuentan historias y les dicen cosas como si estuvieran hablando con un adulto, pero saben que ese niño todavía no entiende. Sin embargo, ese niño no quiere soltarse de la mano de su padre y tampoco quiere que el padre deje de hablarle, aunque no le está entendiendo nada, pero quiere que le hable más, que no deje de hablarle. ¿Por qué? Porque ese hablarle es el amor del padre al hijo, y se comunican a través de palabras que no entienden, pero que es amor. Y eso es lo que sucede con nosotros y el Padre Celestial. Caminamos por este mundo y cuando tenemos fe, vamos de la mano del Padre. Y vamos por este mundo y no entendemos casi nada. Porque usted puede decir que entiende este mundo. Usted podría decir: está todo muy claro para mí. Ya sé por qué mueren de hambre los niños en un lugar y en otros están
llenos de comida. Ya sé por qué el mal se ve que triunfa en este mundo y el bien parece que perdiera. Ya lo entiendo todo. Nunca hablamos así, porque es que no entendemos nada, porque no tiene sentido para nosotros. Sentido común, sentido racional no tiene. No hay, ¿cómo va a poder tener sentido racional las injusticias que hay en este mundo? No la tienen, pero son perfectas en Dios. Porque Dios todo lo hace perfecto. Lo que pasa es que la perfección de Dios no está a nuestro alcance. No lo alcanzamos a comprender. Y por eso, ¿qué hacemos cuando somos fieles a Dios? Hacemos lo del niño que no entiende nada, pero que no quiere que el padre le deje de hablar. O sea, queremos seguir de la mano de Dios por este mundo, sin comprender nada, pero amándolo y confiando en que Él está en control y que Él permite esto por una razón que yo no entiendo. Y por lo tanto lo que hago es prenderme de su mano, porque Él es el que está en control. Nadie más ni nada más está en control, pero Dios sí está en control. Entonces, precisamente cuando entramos en la Escuela de María, entramos en uno de los dones más maravillosos, tiernos, extraordinarios y poderosos de la Iglesia, como es la maternidad celestial. Ustedes saben que en principio nuestra doctrina católica nos enseña que María es la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? La primera Eva cayó, pecó, y por culpa de ese pecado entró la muerte, porque nosotros éramos inmortales en el paraíso, no moríamos. Pero por ese pecado de Adán y Eva entró la muerte. Entonces se convierte en una Eva imperfecta, pecadora. Y todos nosotros venimos de esa sangre. Por lo tanto, cuando el Padre Celestial tuvo a bien entrar en la plenitud del tiempo y nos trae a su Hijo Jesucristo, nos trae a Jesucristo por medio de la nueva Eva, una Eva sin mancha, una Eva que tiene la perfección del amor de Dios, que es esposa del Espíritu Santo, y se llama así porque fue el Espíritu Santo que llegó por medio del arcángel San Gabriel cuando le anuncia a María ese misterio de la encarnación, y fue el Espíritu Santo quien engendró ese hijo en su vientre. Por lo tanto se llama esposo místico de María. Y ella tiene ese hijo en el vientre sin haber sido tocada por un ser humano. Y le da nacimiento al niño sin dolor y sin sangre y conservando su virginidad. Porque fue un nacimiento obra del mismo Espíritu que lo engendró. Por lo tanto, si lo engendró, como dice la palabra, como un rayo de luz que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, así entró el Espíritu Santo en el vientre de María y así nació el niño también. A veces vemos películas de Hollywood muy populares sobre la Virgen María, sobre Jesús, y aparece la Virgen teniendo un niño con un parto de dolor y todo eso. Esas son herejías. Y son películas producidas por protestantes, no por católicos. Porque la Virgen María no tuvo un parto de dolor. Porque precisamente si ustedes leen el Génesis, se dan cuenta que el castigo del destierro que Dios le impone a Adán y Eva, el que le impuso a Eva es: y darás a luz a un hijo con dolor. Ese es parte de un castigo. El dar a luz con dolor. Entonces, si ella es la nueva Eva de la nueva creación, ¿dónde puede estar el dolor en ese parto? No. Y además queda virgen.
Entonces, aquí comienza esa escuela importante de María. Para nosotros entrar a esa escuela con conciencia, tenemos que entender quién es ella. Primero, es un ser humano, claro, pero miren, no es un ser humano cualquiera, no es común. Es como decir, Moisés es un ser humano, pero ¿acaso un ser humano común? No, es un elegido de Dios, un profeta inmenso. San Pablo, otro ser humano. ¿Acaso un ser humano común? No, un ser humano escogido para razones y misiones que no son comunes. Ahora, ser común no quiere decir ser inferior. Ser común significa ser célula del cuerpo místico del Señor vital. Es como decir, el cuerpo tiene partes vitales como el cerebro, los órganos esenciales del cuerpo, vitales, corazón, el hígado, los riñones, todo esto. Y tiene otros como este dedito de la mano. Pero ¿ustedes creen que este dedito es menos importante que el hígado, que los riñones? Cada parte del cuerpo es vital y por eso Dios la creó así. Todos estamos en un solo cuerpo y todos somos importantes, pero cada uno tiene una misión diferente dentro de este cuerpo. Y por eso la Virgen María es la sin mancha, porque miren ustedes que ni Moisés, ni ninguno de los profetas de antaño, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno que vendrá antes del regreso de Jesús nacerá sin mancha. Ninguno. Y por eso entonces hay argumentos en la iglesia que San Juan Bautista fue purificado en el vientre de Santa Isabel cuando María la visitó, estando ella recién embarazada, que la fue a visitar, y que el niño saltó en el vientre de Santa Isabel. Hay muchas teologías de la iglesia que dicen que San Juan Bautista quedó sin mancha, pero no sabemos. Yo no soy un teólogo y no podría profundizar en este tema, pero sí puedo hablarles de que la Virgen María sin mancha, sin pecado, así de que ella tiene esa relación absolutamente perfecta con el Espíritu Santo, porque no tiene interrupción alguna por el pecado, porque es lo único que interrumpe la relación con el Espíritu. Por eso es que nosotros hemos recibido de Jesucristo el sacramento de la confesión, porque por medio del sacramento de la confesión renovamos constantemente nuestra amistad con el Espíritu Santo, con Dios. Porque si no nos confesáramos, quedaríamos separados de la relación con el Espíritu de Dios. Porque con el Espíritu de Dios tenemos que estar constantemente renunciando al pecado, confesando el pecado y alejándonos del pecado para poder estar unidos a Dios. En cambio, María no tenía que hacer eso. Ella estaba unida a Dios porque estaba sin mancha, sin pecado. Por eso entendemos entonces que en un momento como este, que estamos en esta Semana Mayor, en la Semana Santa, y que vamos caminando de la mano de María hacia uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia sagrada, uno de los momentos más dramáticos de nuestro cristianismo, como es este sacrificio extraordinariamente doloroso del Mesías para salvarnos de semejantes ultrajes, semejantes martirios, semejantes torturas y contradicciones a la ley de Dios, y el dolor de aquellos que aman, que respetan a Dios como es la Virgen María, el dolor que lleva en su corazón al ver en ese Calvario que camina con su Hijo, lo horroroso que es el pecado, lo espantoso que es el odio, lo espantoso que es la venganza, lo espantoso que es el mal que se manifiesta en nosotros cada vez que nosotros faltamos al amor de Dios. Y todo eso es lo que se ve en el camino del Calvario.
Y ahí encontramos una Virgen María que sufre, que llora, pero que tiene la absoluta conciencia de que así tiene que ser, porque Dios lo quiere así. Y ella es la columna perfecta de la obediencia, porque a pesar del dolor de ese Calvario, la Virgen no se rebela contra Dios ni lo cuestiona, ni en ningún momento tiene dudas. Ella camina con el dolor, camina con la prueba, soporta esa cruz que lleva su hijo, que la lleva ella también. Y ustedes saben que una buena madre carga con el dolor de sus hijos, con el sufrimiento de sus hijos, lo siente en el fondo de su alma, en su propia carne. Y esa es María. Y por eso, al encontrar a María en este Calvario que estamos caminando en estos días de Semana Santa, encontramos la María dolorosa, que se conoce en términos litúrgicos en la iglesia, la dolorosa. Entonces, ese dolor de María acompaña a los hijos que vivimos en el destierro todavía, en este valle de lágrimas, como dicen las oraciones de María. Y por eso, ese consuelo virginal, maternal, que recibimos cada uno de nosotros con las lágrimas de María derramadas por el Calvario, es como una limpieza espiritual que recibimos en esta Semana Santa, porque la Virgen María se hace presente en nuestra vida para llorar con nosotros, porque nos está mostrando que ella es humana, que ella ha sentido el dolor de la traición, del mal, el dolor del pecado, y que ella nos entiende, nos conoce como madre, y que sabe lo que es llevar esta miseria humana, la misma que crucificó a su Hijo, esta miseria nuestra. Sabemos que, como nos explica San Pablo, en nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar. No es nosotros, pero está en nosotros. Más adelante agrega, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y esa miseria de la que estamos hablando es la que crucificó al Señor. Esa. Por eso Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es algo extraordinariamente hermoso en el amor y doloroso en la caridad, porque qué dolor tan grande haber crucificado al Señor. Qué dolor tan grande. Sin embargo, en el día de hoy, si nosotros observamos nuestra vida y somos conscientes con sinceridad, podríamos detectar en qué momentos hemos sido el Judas Iscariote que recibe la comunión de manos del Señor y se va a traicionarlo, a entregarlo. Pero el mismo Espíritu le dijo, vete a hacer lo tuyo. Y también dice la palabra, y Satanás entró en él. Pero miren, ¿cuántas veces ha venido usted acá a recibir esa hostia? Ese cuerpo y esa sangre de Cristo que también Judas recibió en la última cena. ¿Cuántas veces ha venido acá y usted no está preparado? Usted no está bien confesado. Usted ha venido acá a recibir esa Eucaristía sin cuidado. Pues yo pienso que todos nosotros hemos pasado por ahí, por un momento de desobediencia, de deslealtad, un momento irresponsable donde no le estamos dando el trato a las cosas sagradas como se lo debemos dar, porque nos hemos separado de la virtud, de la divinidad, de lo sagrado, y nos hemos quedado en la dureza, en la rudeza, en la soberbia de nuestro ser humano, que en un momento dado es indiferente al amor, que en un momento dado es indiferente a lo sagrado, que en un momento dado no le importa nada, porque su corazón está endurecido. Pero viene a misa. Como decía el Padre, hoy que me gustó mucho lo que estaba diciendo, cuando decía,
No hagamos un hábito de venir a comulgar todos los días, de venir a misa diaria, como un hábito. Claro, uno podría decir es un hábito bueno, pero lo que pasa es que si nosotros no ponemos cuidado, algo tan sagrado, tan importante, tan trascendental, no podemos hacerlo un hábito más de nuestra vida, como ir a desayunar, como ir al parque, como ir a trabajar. No puede ser así, porque no puede dejar de ser el momento más importante y más sagrado de nuestra vida y que exige una preparación extraordinaria para consumir ese pan, para llegar a ese sacrificio de la misa. No es simplemente un hábito. Y ahí es donde está el cuidado que tenemos que ponerle a las cosas de Dios. Pero en esto entra la escuela de María. La escuela de María es la escuela del amor de Dios, porque si ustedes observan las manifestaciones marianas, o sea, todo lo que ha acontecido con relación a María en estos siglos de cristianismo, comienzan a darse en cuenta que desde el puro principio, cuando María todavía no había sido asunta al cielo, San Santiago estaba en España muy triste y decepcionado porque esos hispanios, como se conocían, que eran romanos en la península hispánica, no oían nada de lo que el apóstol predicaba y no se convertían. Esos corazones de piedra no oían lo que el apóstol predicaba y estaba muy decepcionado, muy triste, muy frustrado. Y ahí es cuando tenemos la historia de Nuestra Señora del Pilar, que es la Virgen María que estando en vida tuvo una bilocación. Se le apareció al apóstol para confortarlo, para animarlo, para darle fuerza. Y nos damos cuenta cómo empieza esta maternidad de María desde antes de ser asunta al cielo. Y ya estaba apareciendo. Y miren que siguió después de eso apareciendo. Y es la embajadora del cielo más frecuente en la tierra. Y siempre el mensaje de esa embajadora del cielo es Jesús. Ese es su mensaje. La Virgen nunca viene a hablar de ella. Ustedes leen todos los mensajes de todas las apariciones aprobadas por la Iglesia y apariciones muy respetables a través del tiempo y verán que María siempre habla de Jesús. Siempre, ese es su mensaje. Siempre habla de su Hijo y siempre pide que nosotros le obedezcamos y siempre pide que entendamos el amor del Padre Celestial y nos habla del Espíritu Santo, nos habla de esa Santísima Trinidad y siempre la escuela de María es llevarnos a Jesús, entender que Jesús es el Señor, entender que en nuestra vida no puede haber otro Señor, no puede haber otro poder, no puede haber otro Dios, solo Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios. Como le decía Jesús al apóstol, le decía: todos los días me has visto todo este tiempo. Y por eso, viéndome a mí, has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, cuando Santo Tomás tenía esas dudas, él le recordaba quién era. Pero miren ustedes que tenemos que entender que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, cuando hablamos de darle el señorío a Jesús, de recibir a Jesús como el Dios de nuestra vida, estamos dándole el señorío al único Dios. Por medio de Jesús encontramos al Padre y al Espíritu Santo, porque son un solo Dios, las 3 personas. Y María, en su escuela, lo que nos quiere enseñar a nosotros es que el Padre nos envió al Hijo para que por el Hijo conociéramos al Padre y por obra del Espíritu Santo estuviéramos unidos siempre a Él. Y eso es lo que María enseña en todo. Si ustedes ven las gracias que hay reveladas por la Virgen María
como por ejemplo las oraciones que nos ha transmitido. Hoy, muy comúnmente alrededor del mundo en la iglesia, en el rosario, en cada década, al final se reza una oración que la Virgen María le enseñó a los pastorcitos de Fátima. Y parte de la oración dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Le está pidiendo al Padre. Y estas son oraciones de María que ella misma trae y son de origen celestial. Y también el mismo rosario que la Virgen ha revelado y ha traído tiene una fuerza espiritual extraordinaria contra Satanás. Porque sabemos que en un rosario de 50 Ave Marías, de 5 misterios, nos preguntamos, ¿por qué razón debemos repetir 50 veces la misma oración del Ave María? Y aquí está el secreto. La anunciación del arcángel San Gabriel a María: Dios te salve María, llena eres de gracia. El ángel le anuncia a María. Y la segunda parte del Ave María es la visita a Santa Isabel. Ahora, el demonio no vive en el tiempo nuestro, ni en el espacio nuestro. El demonio y todos los espíritus viven en el eterno presente de Dios. En otro lado, no acá. Entonces, cuando usted pronuncia un Ave María, los demonios quedan localizados en la anunciación, que es la misma encarnación. Porque en el momento que el arcángel anuncia y María da el fiat, es engendrado Jesús en su vientre. O sea, la encarnación. Esa es la derrota del demonio. En el momento que se encarna, que el Señor está engendrado en el vientre de María, se derrota el demonio. Y el demonio sabe. Por eso, la pesadilla más grande de los infiernos es que los coloquen en presencia de la Anunciación. Por eso el Ave María tiene tanto poder. Para nosotros es un recuerdo de la historia sagrada rezar el Ave María. Uno reza el Ave María y se acuerda que leyó eso en un pasaje del Evangelio donde el arcángel viene a anunciarle a María. Eso es lo humano, ¿no? Hasta ahí llegamos nosotros. Pero los espíritus no. Los espíritus, cuando oyen eso, están ahí paraditos al frente de la Virgen y San Gabriel. Ahí. Entonces, imagínense ustedes que ellos no van a querer estar ahí. ¿Qué hacen esos demonios? Huyen. Por eso el rosario es considerado como un exorcismo. Porque cuando usted lo reza, si los demonios son muy duros, si los demonios son muy tercos, si están muy arraigados en el territorio de su vida o donde está rezando usted, o por las intenciones que usted esté rezando, pues resistirán 10 Ave Marías, pero no resisten 50. Y por eso es que el rosario es un arma poderosa y segura. Ahora, hay algo que también viene de la escuela de María muy importante con relación a la oración, que es una batalla espiritual, y es: cuando oramos, no podemos olvidarnos que la oración nuestra tiene la fuerza que tiene nuestra fidelidad. ¿Cuán fiel es usted? ¿Cuán en gracia de Dios se encuentra? Y ahí está la fuerza de su oración, porque hay oraciones vacías, que son oraciones sin amor, oraciones sin compromiso, rezandería, recitaciones. Eso no tiene vida, eso no se eleva, eso no ahuyenta ningún demonio. Usted se puede rezar 10 rosarios así y no espanta ni una cucaracha, ¿no? Nadie le corre a su oración, porque no tiene vida. Entonces tenemos que estar conscientes que esto no se trata de rezar, se trata de orar con el corazón. No es recitar, es
elevar a Dios desde nuestro corazón una plegaria, que es ese traer la realidad de la encarnación del Mesías como nuestra bandera, nuestra victoria, nuestra fortaleza. Y por eso es que María quiere asegurarse que nosotros entendamos eso, que ella nos trae ese rosario, un arma fija, poderosa, que viene directamente del cielo y que es para castigar a los demonios y ahuyentarlos y quitarles poder y sacarlos de los territorios donde han invadido. Pero para eso se necesita estar conscientes de la milicia a la que pertenecemos. Somos soldados de un ejército espiritual. Somos soldados de Dios. Somos un ejército valiente que está en la victoria de la cruz de Jesucristo y que tenemos todo lo que necesitamos para vencer las tinieblas si somos fieles a Dios, si caminamos en obediencia, si nos atrevemos a ser buenos. Eso, y así nuestras oraciones tienen todo el poder de Dios. Y eso es lo que María enseña en su escuela. Y miren ustedes que hay algo que la Virgen María enseña de por sí con su propia presencia e historia. Una historia muy silenciosa, porque cuando ustedes leen el Evangelio, escasamente aparece María. Es como San José, es casi invisible. Y tienen una fuerza y una presencia en nuestra historia sagrada gigantesca. ¿Y de qué se trata? Se trata de esto: la humildad, la pequeñez, el no asumir nada y hacer todo, el obedecer todo sin decir nada. Y esto es lo que María hace. Ella obedece en silencio. Y a pesar de las dificultades tan increíbles, primero, desen en cuenta que esa familia de Nazaret, ya María, en ese estado tan avanzado de embarazo, termina obedeciendo ese edicto de los romanos de ir a ese censo a Belén. Y se van en un invierno crudo, por medios extremadamente primitivos, y llegan a Belén. Pero las escrituras decían que el Mesías nacería en Belén. Y miren ustedes cómo un pagano, un rey pagano, hace que se cumplan las escrituras. Porque por ley de ese romano es que se tienen que ir María y José a Belén, que estaban en Nazaret, por manos de una persona que no tiene nada que ver con Dios, pero tiene todo que ver con Dios. Porque Dios es el rey de la creación y no se mueve una hoja sin su voluntad. Y por eso perfectamente el edicto romano cumple con las escrituras. Y lo más importante, María obedece y no se rebela, y lo hace pasando por unas situaciones muy horribles de incómodas. Ese viaje de Nazaret en invierno hasta Belén, que no es corto cuando se hace a pie. Entonces, después de esto, nada menos que huir a Egipto con ese bebé, huyéndole a ese asesino de Herodes. Y también sabiendo todos los niños inocentes que mueren. Hay cosas tan misteriosas que nosotros nunca podríamos entenderlas, porque uno dice, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que asesinen todos esos niños cuando Él tiene el poder para acabar con Herodes? ¿Por qué no mató a Herodes? ¿Por qué no lo quitó del camino? Para que esos inocentes no murieran. Pero desen en cuenta que nosotros no podemos escudriñar en el misterio de Dios en esta vida terrenal. Porque lo que sucede con Dios en la vida terrenal es que todo lo que hace, lo hace con sentido eterno. ¿Ustedes se imaginan la diferencia? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con sentido terrenal, temporal. Nosotros pensamos en nuestro propio pobre, limitado y corto futuro, si es que tenemos, si es que Dios nos lo da. Y no va más allá de la tumba, sino
ni siquiera pensamos en la tumba porque no queremos ni verla, a pesar de que sabemos que vamos para allá. Vivimos una vida totalmente terrenal, pero Dios Padre actúa eternamente. Y por eso todo lo que pasa en este mundo es incomprensible para nosotros, porque nosotros solo pensamos terrenalmente y no alcanzamos a trascender hacia lo eterno, y por eso no entendemos que Dios permite que los inocentes sean sacrificados, que a San Pablo, el mejor amigo de Jesús, le corten la cabeza, que a Pedro, sobre el que funda su iglesia, lo crucifiquen. Y uno, ¿cómo va a entender que los mejores amigos del Señor sean sacrificados en esa forma? Uno diría, pero ¿por qué Dios permite eso? Eso sería lo primero que uno dice humanamente, pero es perfecto. Es incomprensible, imposible de entender. Y precisamente la Escuela de María nos enseña a nosotros a ser pequeños, humildes y abandonados en la voluntad de Dios sin escudriñar en sus misterios. ¿Cuántas veces no nos suceden cosas en la vida que uno dice, ¿cómo puede haber Dios permitido esto en mi vida? Porque entra en un momento difícil de fe, cuando la fe está probada por los eventos naturales de esta vida. Pero precisamente elevarse hacia la fe es aprender de María. María está viviendo el dolor espantoso de ese Calvario. María tiene que ver a su hijo morir en esa cruz, gritando, llorando, pidiendo perdón por los que lo mataron, haciendo cosas increíbles, y ella está ahí a los pies de esa cruz hasta que lo ve morir, hasta que lo colocan en sus brazos, y todo esto va pasando por manos de ella, pero al mismo tiempo ella sabía que todo iba a ser una victoria. La Virgen sabía que era una victoria. Miren a Jesús mismo llorando al frente de la tumba de Lázaro. Lloró, pero él lo iba a resucitar. Y se dan cuenta que él vivió su propia humanidad. Su humanidad lloró, pero su divinidad lo resucitó. Y vivían perfectamente en armonía. No dejó de ser humano y no dejó de ser divino. Y la Virgen no dejó de ser la Virgen que conocía todo y sabía todo, pero vivía como un ser humano como usted y yo. Sentía, lloraba, se cansaba, le dolía, todo igual. Y además algo que sigue siendo muy incomprensible: la Virgen María aún siente dolor por sus hijos. Y esto hasta que se termine esta economía de la salvación y Jesús regrese, hasta que termine todo esto. Mientras haya el destierro, mientras hayan seres humanos que todavía tenemos que pasar por acá, la Virgen está sufriendo con nosotros. La Virgen está llorando con nosotros. La Virgen está caminando con nosotros, porque esta iglesia, que es el cuerpo místico del Señor, tiene que vivir también su pasión. Y en esa pasión también está María, porque es el mismo Calvario místico, la misma crucifixión, la misma muerte y la misma resurrección, pero de toda la humanidad, escogida por Dios para este misterio de la iglesia militante. Así de que pidámosle a Dios que en esta Semana Santa y en la experiencia del Calvario, la Virgen María se haga presente en una forma más extraordinaria en cada uno de nosotros, para que recibamos su consuelo, su amor y su compañía, y sobre todo su ejemplo, para que nosotros podamos imitarla y ser muy buenos discípulos de su escuela, que es la escuela del amor de Dios, la escuela de la humildad y la obediencia, la escuela de lo que es estar sometidos a la voluntad de Dios. Eso es lo que es. Voy a cerrar con esta lectura
de la epístola a los Efesios, capítulo 1, desde el versículo 15. Dice: triunfo y supremacía de Cristo. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Y esta es una perfecta forma de cerrar de manos del Espíritu Santo, porque yo nunca escojo estas lecturas, pero nos demuestra lo que la escuela de María nos enseña, que Jesús es el Señor, que no hay ningún nombre sobre el nombre del Señor, y que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, porque Él es el Señor. Y eso es lo que la Virgen nos enseña. La escuela de María es Jesús. Amén.